Ahora vamos a ver otra variante de la apertura italiana. Aquí entramos en el sistema más clásico de la italiana, que es el pianismo o el pianissimo, que pues significa juego lento, ¿no? Vamos a realizar una subvariante del pianismo, en el que vamos a entrar en un ataque central tras E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y alfil C5. Bueno, aquí nuestra primera jugada es peón C3, caballo F6 como respuesta negra, peón D3 como respuesta nuestra. La idea es que nuestro caballo nuestro caballo de B se va a ir a D2, posteriormente F1 y va a llegar a G3. Nosotros queremos llevar a nuestros dos caballos, tener nuestros dos caballos en el flanco de rey, porque lógicamente los planes de la apertura italiana es atacar siempre de manera muy dinámica y muy agresiva en el flanco de rey, ¿no? Nosotros no nos vamos a centrar en ataques por flanco de dama o ataques centrales. Bueno, en este caso sí, porque es la variante del ataque central, pero principalmente nos vamos a enfocar o la italiana más bien se enfoca en un ataque sobre el enroque del rey. Bueno, entonces tras peón D3, peón D5. Esta es la jugada más agresiva a la que nos podemos enfrentar entrando en esta variante, en la variante del centro de la italiana, del pianissimo italiano. Y aquí básicamente por D5 es una jugada forzada, porque si no entonces blancas tienden a terminar mal. Y aquí, aunque parece que las negras obtienen cierta iniciativa en su ataque, nosotros la verdad es que tampoco estamos del todo mal. Caballo por D5 es la mejor jugada. Enroque corto. La idea de enrocarnos corto aquí es porque queremos llevar nuestra torre a E1, aprovechando ese peón débil que existe en E5 y aprovechando que el rey negro todavía está centralizado, aunque también hay que tener cuidado con las ideas negras de alfil G4, en el que nos clavan este caballo para defender así su peón de E5, pero también nosotros tenemos jugadas como peón H3, entonces no nos preocupa tanto de momento, aunque sí hay que tener cuidado, hay que tener tacto al entrar en este tipo de variantes, que muchas veces si no calculamos correctamente nos pueden llevar a posiciones inferiores. Enroque corto como respuesta negra tras nosotros habernos enrocado. Caballo de B a D2, hacemos la jugada interesante aquí. Y ahora, este caballo no nada más quiere ir a F1 y llegar a G, sino que también puede dar saltos en C4, en E4, puede defender a nuestro caballo en F2, puede incluso en algún momento llegar a B2 y plantear amenazas hacia C4 o hacia D4, perdón, hacia C5 o hacia C4, etcétera, ¿no? Ese caballo ahí es muy elástico, es muy interesante, aunque claro, nos cuesta un poco la movilidad de nuestro alfil de línea negra, ¿no? Esa es, digamos que la contra que tiene esta jugada de caballo B de 2. Pero no pasa nada, que aquí todo está solucionado. Entonces nada más es cuestión de calcular correctamente y hacer buenas jugadas. Caballo B6 es lo que juegan negras, no quieren en este momento cambiarse, y aparte porque este caballo amenaza a nuestro alfil de C4, que nos es de mucha ayuda, ¿no? Nosotros vamos a responder con alfil a B5, pero ahora vamos a regresarnos aquí a caballo B2. En lugar de caballo B6, también es posible jugar alfil G4 clavando este caballo de F3, amenazándonos por rayos X a la dama, y esto permite de cierta manera defender a ese peón, porque igual, o sea, este peón no tiene más que la defensa de su caballo de C6, y nosotros todavía tenemos las ideas de torre 1 y amenazar esa debilidad. Entonces alfil G4 también es una idea que pueden plantear las piezas negras, y a esto nosotros vamos a responder con caballo E4. Y esta jugada, lo que decía hace rato, que ese caballo es bastante elástico, porque ahora este caballo amenaza al alfil de C5, que se tiene que retirar, no quiere quitarse de la acción de esa diagonal, porque entonces ahora nosotros podríamos y presionar más esa diagonal, ¿no? Entonces ese alfil no se quiere mover de ahí, bueno, de esa diagonal, y se tiene que retirar a B6.
nosotros vamos a responder H3. Aquí pueden suceder dos cosas. La primera es que el alfil capture en F3, nosotros retomamos de dama sin ningún problema, pero realmente en este tipo de posiciones las negras no quieren cambiar ese alfil, no quieren ceder la pareja de alfiles. Entonces lo más típico es que se retire a H5, a lo que nosotros vamos a responder con un caballo G3, alfil G6, torre E1, torre E8 y peón D4, ganando bastante iniciativa, ganando bastante contrajuego, y sobre todo ahora tenemos un tiempo extra por los movimientos del alfil negro. Aunque a D4 también es posible jugar con alfil B5, clavar ese caballo, atacarlo, pensarse en algún momento en cambiar para molestar la estructura de los peones, etcétera, ¿no? Pero ya nosotros tenemos una posición más dinámica, tenemos más iniciativa y tenemos sobre todo un tiempo extra en esta posición. Pero eso sí, juegan alfil G4, caballo E4 es nuestra respuesta. Pero entonces, tras las negras haber jugado caballo B6, vamos a responder con alfil B5, la misma idea, generando problemas a las negras, intentando plantear amenazas estructurales a las negras con ese alfil que puede ser bastante molesto para las negras, ¿no? Aquí las negras no creen que vayamos a cambiar tan pronto a ese alfil, porque nos puede ser bastante útil, ¿no? Porque estamos dominando bastante bien esa diagonal en la que se encuentra ubicado nuestro alfil. Las negras realmente no creen que nosotros vayamos a cambiar ese alfil todavía, por lo que juegan peón F6. Pero esta es una jugada que se hace y que incluso se ha hecho en la élite, se ha hecho a nivel de los grandes maestros, pero esto nos permite la salida de nuestro caballo a B3 para generar amenazas en B5 y en D4, hacer rupturas en D4 con toda la presión que estamos ejerciendo ahí con nuestras piezas menores y nuestra dama, no con nuestros caballos y nuestra dama. Otra jugada es alfil D6 en lugar de después de alfil B5 en lugar de F6, alfil D6 es otra jugada a la que nosotros vamos a responder con peón A4, ganando espacio en el flanco de dama. Responden con peón A6 para ahuyentar a nuestro alfil de ahí, y nosotros nos cambiamos alfil por C6, B por C6 y torre E1, planteando la amenaza de saltos del caballo a la casilla C4, donde vamos a querer atacar al alfil de línea negra y la debilidad del peón que se encuentra aislado y solo en E5, pero además vamos a ganar espacios con jugadas del tipo peón A5 amenazando el caballo de B6 que ahora se encuentra relativamente mal ubicado, no puede entrar a casillas tan buenas como él quisiera, ¿no? Entonces esa es una ventaja que nos va a favorecer. La posición de este caballo nos va a permitir ganar espacio en el flanco de dama y desarrollar todavía más, fortalecer todavía más nuestro ataque, hacerlo más dinámico todavía. Pero bueno, sucede si después de alfil B5 responden con alfil D6. Pero F6 es la jugada que en la que vamos a profundizar. A F6 nosotros respondemos con D4 generando esas rupturas centrales. E por D4, la jugada que hacen negras, caballo B3, y vemos que ahora estamos generando esas amenazas, ¿no?, que decíamos hace un momento en C5 y en D4 tras la captura del caballo en C6, doblan peones en la columna C, entonces aparte nuestra dama en algún momento puede venir a B3, ¿no?, y entrar en esa diagonal, el rey está descubierto, podemos ganar todavía otro tiempo, aparte del que ya tenemos extra, etcétera. Hay mucho contrajuego ahí, por parte de las blancas. Dama D5, la jugada más correcta, la jugada más sólida por parte de las negras. Alfil F4 como respuesta nuestra, amenazando la casilla de C7, amenazando también en algún momento B6, amenazando con controlar, ¿no?, toda esa diagonal, también la diagonal de C1 a H6. Hay mucho ataque con ese alfil.
y era hacer bastantes cosillas ese alfil. Alfil G4, la respuesta negra, es una respuesta bastante fuerte, bastante sólida, porque ahora empiezan a ejercer presión sobre nuestro caballo de F3, pero nosotros hacemos alfil por C7, torre F7, para amenazarnos al alfil y correrlo de esa casilla, y nosotros no tomamos en B6, porque lógicamente van a tomar de alfil, y este alfil negro ahora se va a fortalecer completamente, va a ser muy sólido en esa diagonal. Entonces obviamente no vamos a tomar, sino que nos vamos a retirar hasta G3, caballo E5, una jugada bastante fuerte por parte de las negras, que pretende ejercer todavía más presión en nuestro caballo de F3, ¿no? Entonces es una buena jugada por parte de las negras, bastante buena. Alfil E5, lo capturamos, no importa que se abran las columnas, de hecho nos favorece que se abran las columnas. F por E5, alfil E2 para defender a ese caballo y quitar la clavada de esta dama, ¿no? Quitar ese caballo de la clavada de la dama. Torre D8, aquí hubiera sido mejor torre F8, porque así van a tener mayor presión sobre las casillas de la columna F, las casillas más importantes, bueno, que pudieran llegar a ser bastante importantes, porque ahora pues cuentan también, ¿no?, con el avance del peón en D3 o en C3 y ese alfil bastante sólido que habíamos dicho que se encuentra en C6, en C5, perdón. Entonces era mejor torre aquí, o es mejor torre F8, pero nos estamos basando en una partida. Entonces en la partida lo que se jugó es torre D8 y nos da tiempo de responder con peón C4. Obviamente no pueden tomar acá de dama, entonces tienen que tomar de caballo, caballo por C4, alfil por C4, dama por C4, y a esta variante torre C1 ganamos pieza. Entonces aquí las negras tienen que tener cuidado con esta variante, ¿no?, porque estamos ganando pieza. Pero supongamos que tras nosotros haber jugado peón C4, las negras responden dama D6, que es la mejor jugada, es la jugada correcta en este momento. Vamos a jugar con caballo a G5, generando amenazas en la casilla de F7, amenazando a esa torre, ¿no? Y además también alfil, con capturarlo. Es un doble ataque bastante interesante que se genera en esta posición. Alfil F5 se retira, las negras prefieren ceder la calidad antes de perder ese alfil y el dominio de las diagonales, entonces caballo por F7, rey por F7, alfil D3. Aquí ya lo ideal para las negras, perdón, para las blancas, es empezar a cambiar sus piezas, ¿no? Empezar a simplificar, porque ahora nosotros tenemos pues ese cambio en C6, perdón, en C5, nuestra dama ya va a estar en D3 bastante fuerte, bastante bien ubicada, nuestra torre va a venir a E1, la dama pasaría a dominar la casilla E4, igual que la torre, que está dominando toda la columna. Nuestra otra torre puede entrar en C, o inclusive ahí se puede quedar en la casilla 1 de momento, está bastante bien. Así que hay bastante juego por parte de las blancas todavía. E4, la jugada negra en este momento, la jugada que se realiza en la partida que estamos tomando como ejemplo, y nosotros hacemos caballo por C5, dama por C5, dama H5 jaque. Esta es una jugada bastante buena porque estamos clavando a este alfil. ¿Sí? No se puede quitar, no puede venir este alfil a defender en G6 porque entonces cae la dama. No pueden jugar peón G6 porque entonces damos otro jaque en H7 y nuestra dama entra bastante sólida ahí. Es que es lo que hace. La jugada más sólida es rey F6, es bastante buena, perdón, rey G8, bastante buena. Aquí en la partida, sin embargo, se juega rey F6 y nosotros hacemos alfil por E4 y ahora no puede tomar ese alfil porque la dama cae, y en la partida se continuó con la jugada peón B4 que pretende desviar a la dama de la defensa de ese alfil. Entonces ya está bastante complicada la posición ahí para las piezas negras. Aquí si juegan por ejemplo bueno
no sé, alguna cosa como, no sé, torre C8, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Peón B4, si la dama captura al peón de B, nosotros tomamos al alfil en F5 y eso ya permitiría entrar en una red de mate para las blancas, entonces se tiene que retirar a la casilla F4, pero acá nosotros jugamos peón de F4, entonces obligatoriamente la dama se tiene que retirar, ¿no? No sé, por ejemplo, tomar aquí, nosotros damos el jaque, este rey se retira, pero ahora nuestra torre entra N1, la torre de A, entra la acción en el juego, se tiene que retirar la dama, etcétera, ¿no? O sea, ya ahí está bastante complicada la situación para las piezas negras. Así que, bueno, entonces, hasta aquí la variante del ataque central en el yugo pianísimo de la defensa, perdón, de la apertura italiana. Espero que sea interesante y bueno, traté de darle más dinamismo, no hacer tan largos los videos como los dos primeros de la defensa, tanto de la defensa francesa como del ataque Max Lange en la apertura italiana, para que fueran más digeribles, ¿sale? Bueno, entonces hasta acá. Más adelante vamos a ver otras variantes dentro de igual la apertura italiana y la defensa francesa, y vamos a hacer estudio de táctica, algunos temas tácticos, conceptos tácticos y algunos ejercicios.